¿Cuál era su visión personal de política del sistema en ese entonces? A ver, en ese año, en el año 68, yo ingresé a la democracia cristiana, ¿ya? Ese partido al principio apoyó a la dictadura militar, pero después de eso, eh, después que se instauró la dictadura, pasó a ser un partido contrario a la dictadura, combatió la dictadura. ¿Ah? ¿Cómo vivió usted la dictadura militar? Ya, la dictadura militar yo la viví de la siguiente manera. Como había sido yo ex militar, ¿ah? Entonces el día 9 de septiembre llegó una camioneta a buscarme a mí para que me acuartelara. Y así yo tuve que participar al principio del golpe militar apoyando a la junta militar. ¿Ya? Y después con los años, o sea, no con los años, a los 2 años después, en el año 75 más o menos, yo presenté mi renuncia porque no estaba yo dispuesto a matar gente que no estaba metida en la cuestión política. ¿Alguien de su familia desapareció por pensar distinto? No, yo fui perseguido, sí, 2 veces. Intentaron en una secuestrarme los agentes de la DINA y en otra fue la CNI me persiguió durante muchos años, más de 18 años, porque pensaban que yo era un peligro por haber sido un ex militar. ¿Conoció a alguien que lo hayan llevado a un centro de tortura? No, pero era muy amigo yo del gobernador de aquí de Constitución, el cual un amigo mío, junto con un pelotón, lo fusilaron ahí en la gobernación de Constitución. Y lo sacaron en una bolsa después a él y lo hicieron desaparecer. ¿Cómo era para conseguir la alimentación en ese tiempo? Difícil, porque la gente que trabajaba fue ¿cómo se llama? La eliminaron. El régimen militar echó a la gente de los trabajos. Entonces se produjo un gran problema de hambre. Fue muy difícil porque hubo gente que tuvo que dormir en el suelo. Durante todos los 10 primeros años de la dictadura fue muy, muy terrible porque la gente no tenía para comprar nada y como no tenía trabajo, ¿ya? Así que era difícil y tuvimos muchos de nosotros que afrontar la situación por amistades que teníamos en el extranjero para darles que comer a la gente y repartirles alimentos en las poblaciones, a escondidas de los militares que querían matarlos. Así se hacía clandestinamente. Y otra pregunta. ¿Está de acuerdo con las acciones de los militares en ese periodo? Si yo estaba de acuerdo con ellos, en principio sí, porque había un desorden muy grande en el país. Lo que pasa es que el presidente de esa época fue mal entendido por el pueblo. El pueblo no quería trabajar y querían ganar mucha plata. Entonces, como eso no daba resultado, el gobierno fabricó dineros en una máquina
que era un dinero que no tenía ningún valor. Y eso produjo entonces una inflación muy grande y hubo una escasez de todos los alimentos. Y de manera tal que era muy difícil poder vivir. ¿En qué lugar del país se encontraba al momento del golpe militar? No, yo estaba acuartelado, Ah, porque como era militar, ex militar. o sea, ex militar, pero como reclutaron a todos los que habían sido militares, porque el gran problema que había era que en algunos lugares las fuerzas militares no alcanzaron a llegar, se concentraron más en las ciudades más grandes y las comunas más chicas quedaron medio abandonadas. Entonces el peligro era de que la gente del gobierno de Allende pudiera tomarse las armas que habían en las comisarías, por ejemplo, o en guarniciones pequeñas. Y por eso que hubo que entonces salir a la calle a defender y controlar a la población. ¿Cuál era su temor de lo que estaba pasando en el país en ese momento? Bueno, el temor era de que muriera más gente de la que ya estaba, que había estado ya, sí, porque no habían tribunales, no había ninguna cosa de, como diría, que se le hace a una persona, si la acusan de algo se defiende con abogados. Claro. Los abogados y todo eso, el Congreso, los diputados, senadores, diputados se eliminaron. Entonces no existía ningún tribunal de justicia para eliminar a una persona. ¿Ah? Y entonces el temor de nosotros era que cualquiera podía ser eliminado, hasta uno mismo, Sí. porque todos éramos sospechosos para el gobierno militar. Sí. ¿Desde qué hora no podían salir a la calle desde ese llamado toque de queda? El día 11 de septiembre el toque de queda se hizo a las 4 de la tarde. Ah, ya. De las 4 de la tarde nadie podía andar por las calles y tampoco mirar por las ventanas. El que mirara por las ventanas se le disparaba inmediatamente para matarlo. Era un estado de guerra. En un estado de guerra no se perdona la vida a nadie después del toque de queda. Y ese toque de queda duraba hasta el día siguiente. Ya. Entonces toda la gente, los niños, todos estaban encerrados dentro de sus casas. Y las fuerzas militares entonces buscaban a todos los sospechosos primero que pertenecían a los partidos de la izquierda o contrarios al gobierno militar para eliminarlos. Otro. Si tuviera que elegir entre Allende y Pinochet, ¿cuál sería? A mí no me gustaba ninguno de los No, dos. no. Personalmente no. Porque en el gobierno de Allende sucedió algo que no debía haber sucedido nunca, que fue que los políticos de los partidos no se pusieron nunca de acuerdo y llegar a una, digamos, a una capacidad de poder evitar el golpe de Estado, que fue lo peor que pudo ocurrir, Claro. porque la gente, el pueblo es la que sufre, sea del color que sea, esa es la que sufre. Entonces el problema era ese, de que uno encontró que el gobierno de Allende y la gente que participaba políticamente no fue capaz de ¿cómo se llama?, solucionar el problema, ¿ah?, para evitar el golpe de Estado. Y el golpe de Estado, lógico que uno no estaba de acuerdo porque todas las cosas, digamos, los derechos que tenía el pueblo, que habían conquistado con tantos años, por ejemplo, todo eso quedó nulo. ¿Ah? El gobierno militar eliminó todo. Entonces fue como comenzar de nuevo y eso
a muchos no tenían oportunidad de tener nuevamente trabajo, de volver nuevamente a ponerse en forma activa. No era llegar y decir, ahora me paso al otro lado y estoy bien. No era así. Porque había muchos sapos, habían vecinos que se denunciaban porque le tenían mal a la vecina. ¿Ah? Por otras cosas, ni siquiera política. Y los militares, como no sabían, iban y la tomaban detenida. Y le pegaban, los torturaban, hasta que le arrancaban la verdad. Sí.